Adelante. Buenas, ya tardes, buenas tardes a todos. Bueno, el trimestre actual, lo que voy a presentar sería una corrección del capítulo empírico de mi investigación. Y bueno, el tema de mi trabajo doctoral es estudio del canal del tipo de cambio desde un enfoque nuevo keynesiano, el caso de México 2001-2021. El objetivo que rige toda esta investigación es analizar el rol del tipo de cambio en la evolución de la teoría macroeconómica, desde la nueva economía keynesiana, que es de los años 80, hasta los modelos del nuevo modelo keynesiano, de la nueva síntesis neoclásica o nuevo consenso macroeconómico. Así, mediante una comparativa tanto desde un enfoque teórico como desde un ejercicio empírico, se busca estudiar, también aterrizar al caso de México y comprobar la presencia del miedo a flotar, así como descubrir o lograr proponer la regla implícita de intervención en el tipo de cambio que el Banco de México utiliza con apoyo de la Comisión de Cambios y con el uso de otro tipo de instrumentos. Los objetivos generales que rigen toda la tesis sería, en primer momento, hacer una revisión de las principales propuestas de los modelos macroeconómicos que hacen alusión al canal del tipo de cambio, visto como una variable de causa o efecto, y desde, como les decía, la síntesis neoclásica hasta el nuevo consenso macroeconómico. El segundo objetivo de la investigación es analizar la relevancia del canal del tipo de cambio dentro del nuevo consenso macroeconómico y hacer un ejercicio estadístico empírico econométrico que permita dar luz sobre el desempeño de esta variable en la economía mexicana y los impactos que tiene. Hallar finalmente, con base en la revisión teórica, los hallazgos en la evidencia empírica, la regla implícita que el Banco Central utiliza en la intervención de este canal. Y bueno, uno de los objetivos que yo me planteé al inicio de la tesis fue evaluar el grado, de ser posible, evaluar el grado de sensibilidad que el Banco de México tiene sobre la volatilidad de este canal y sus métricas de intervención. Básicamente, el capítulo actual que yo presento está buscando resolver este grado de sensibilidad que el Banco de México tiene. La estructura de toda la tesis, en primera instancia, me gustaría pues hacer una pequeña revisión que en el capítulo 1 se escoge el modelo de hipótesis de overshooting o rebasamiento del tipo de cambio de Dornbusch, donde se desgrana el modelo tanto en su cuestión matemática, se desarrolla el modelo matemáticamente, se desarrolla también la mecánica de ajuste de todo lo que es el modelo, y se logran obtener algunas consecuencias que sentaron las bases del análisis para la nueva macroeconomía keynesiana. En el capítulo 2 yo encontré un modelo que también considero fundamental, que es el vínculo del tipo de cambio con la cuenta corriente, porque en el primer modelo lo que Dornbusch dejó pendiente fue la dinámica de ajuste del mercado de activos cuando existe una expansión monetaria y también el papel de los activos en la cuenta corriente. Entonces, estos dos modelos van de la mano, pero digamos que por la complejidad matemática, lo que hice fue pues abordar en el primer capítulo 1 y en el segundo capítulo. Estos dos modelos estarían dentro de la síntesis neoclásica de la discusión teórica que se plantea en esta investigación. El capítulo 3, que es el capítulo que todavía está en proceso de redacción y de construcción, es el nuevo modelo keynesiano para una economía abierta. En este momento, pues no lo tengo para presentar porque no lo envié, pero está en construcción. Y aquí lo que se va a hacer es una comparativa entre los modelos nuevo keynesianos, donde ya analizan el rol desde una perspectiva ortodoxa y desde una perspectiva heterodoxa, el papel del tipo de cambio. ¿Por qué heterodoxa? Bueno, pues porque en realidad la teoría estaría criticando que en la práctica no existe una libre flotación del tipo de cambio para países como México, ¿no? Y para países sobre todo que son economías pequeñas y abiertas. Y bueno, ahora bien, el capítulo 3 se presenta la evidencia empírica del temor a flotar en México durante dos crisis, y aquí yo lo que hago es comparar la gran recesión del 2008-2009 y el gran confinamiento. Bueno, esa es la estructura que tengo de la tesis hasta el momento, ¿no?
Bueno, no pienso extenderme mucho en el tiempo, por lo mismo de que el capítulo 4 pues, es bastante extenso. Ya había yo presentado los resultados que obtuve al retomar la hipótesis del temor a flotar de Carmen Reynard y Guillermo Calvo para el caso de México, donde básicamente se construyen métricas en probabilidades, donde se evalúa la eficiencia o éxito que tiene el Banco de México para lograr caer dentro de la banda de tolerancia de meta de inflación, también mediante un análisis de las varianzas en términos de probabilidades, se evalúa qué tipo de temor a flotar existe, tanto para las reservas internacionales, la tasa de interés, el tipo de cambio, el índice nacional de precios al consumidor. Entonces, ahora lo que yo les presento es lo que yo envié es la corrección del capítulo 4, donde ya se agregaron los comentarios que el doctor Felipe Peredo y mi directora, la doctora Josefina León, me hicieron al respecto de enriquecer la discusión teórica y sobre todo la corrección del modelo econométrico. Entonces, el primer punto de este slide no lo voy a presentar para no extenderme en el tiempo. Lo que voy a hacer ahora es presentar la construcción del modelo VEC, que es un modelo de Vector Error Corrections, donde la ventaja es que se pueden analizar series de tiempo no estacionarias, a diferencia del modelo VAR que había realizado el trimestre anterior, que tenía algunos problemas estadísticos. Entonces, a partir del modelo VEC, lo que se hace es calcular las funciones impulso-respuesta para corroborar, por un lado, la persistencia del temor a flotar y por el otro lado, en qué nivel se encuentra el efecto traspaso del tipo de cambio y por qué se justifica entonces que existe de cierta forma pues la intervención y la métrica de intervención que se da sobre la volatilidad del tipo de cambio. Ahora, uno de los argumentos que ayer me hizo mi lectora especializada, la doctora Carmen Ruiz, es que ¿por qué es tan importante analizar el tipo de cambio en este capítulo y por qué es importante pues incorporarlo al nuevo consenso macroeconómico? Bueno, básicamente la justificación se debe a que el tipo de cambio, por ejemplo, en la segunda tabla, se puede observar que el tipo de cambio fungía como el ancla nominal. Y a partir de que se abandona el ancla nominal del tipo de cambio, se transita al modus operandi de las estadísticas, ahora van a las expectativas, ahora van a ser el ancla nominal. Entonces se busca un anclaje de estas expectativas a partir de la adopción del tipo de cambio. No tendría lógica teórica que el tipo de cambio se utilice como el ancla nominal, lo cual sí está ocurriendo. Entonces aquí lo que yo hice también fue incorporar digamos, la relevancia que existe entre el anclaje de las expectativas de inflación, como se puede observar aquí, se ven las expectativas de inflación, tanto las observadas como la mínima, la media, la máxima y pues el valor que se obtiene mediante el uso de encuestas al sector privado. El Banco de México presenta esta serie, lo cual pues resulta bastante interesante ver que en periodos de crisis, como lo podemos observar en la crisis del 2008-2009 y la reciente crisis que la cerramos en el año 2021 por la disponibilidad de datos en el momento que se realiza el modelo, pues existe cierta incertidumbre, lo cual tiende a alejar las expectativas de inflación de sus niveles. Sin embargo, no es una serie que se presente errática, es decir, que sí se ajusta a los valores, en la gran medida se ajusta a los valores observados, lo cual podría ser un indicativo de que el Banco de México tiene un indicativo de confianza por parte del público, es decir, que sí es capaz de mantener su credibilidad hasta cierto punto y ya haciendo una revisión teórica dentro del capítulo presentamos que hay independencia de objetivos, independencia de instrumentos. El Banco de México por su creación y en tanto en el artículo 28 como en la ley del Banco de México solamente goza de independencia de instrumentos. Independencia de objetivos está dictado por la Carta Magna, pero en la práctica sí tiende a tener cierta independencia. Y bueno, es bueno que exista un Banco de México independiente y autónomo en cuestión política, porque dentro de la literatura se asocia que los bancos centrales que son más autónomos tienden a ser países con mayor estabilidad de precios.
Ahora bien, lo que les comentaba, para no alargar la exposición, voy a presentar a grandes rasgos cuáles son los hallazgos del modelo B que se calculó. Y bueno, como lo vimos con el doctor Felipe Peredo, los modelos B, que en términos generales son los más idóneos para capturar las relaciones dinámicas, tanto de corto como de largo plazo, entre las variables macroeconómicas que no son estacionarias. Y por lo tanto, pues se puede encontrar una ecuación cointegrante que nos permita, de cierta forma, pues hacer algunas aseveraciones sobre la dinámica de estas variables. Y bueno, la serie de tiempo que utilizo es la tasa de la Fed, la tasa de los CETES, los índices de precios al consumidor, el tipo de cambio, las reservas internacionales, el indicador global de actividad económica, todos estos con una temporalidad mensual. Los bonos son a 3 meses por el tiempo de maduración, tanto los de la Fed como de los CETES. Y bueno, el modelo que se calcula tiene cuatro variables endógenas, una variable exógena. Las variables endógenas las escogí por cuestiones lógicas de comportamiento financiero, y la única variable exógena pues es el IGAE, que tiene más comportamiento real. Entonces, lo que hice pues fue a calcular este modelo y mediante un proceso de prueba y error logré encontrar el modelo estadísticamente correcto. ¿A qué me refiero con esto? A que en cuanto se hacen las pruebas de autocorrelación, el modelo no tiene este tipo de problemas. Por lo tanto, podemos hacer alguna conclusión de que el modelo es estadísticamente correcto y tendríamos alguna evidencia, ¿no? La primera función impulso-respuesta que presento pues es el efecto traspaso del tipo de cambio. ¿Por qué se le llama efecto traspaso? Pues qué tanto influye el tipo de cambio cuando hay un shock, cuánto influye el índice de precios cuando hay un shock en el tipo de cambio. Entonces, aquí siguiendo la normativa del análisis de la función impulso-respuesta, podemos ver que es un impulso superior a 10 periodos. En realidad, pues termina cerrándose el impulso hasta la serie, hasta el 24º mes, en realidad 25º mes. Esto ocasiona pues que la subida del nivel de precios en relación con el tipo de cambio pues tendría un proceso bastante significativo, y podemos ver que su punto máximo llega al 14%, y este proceso se diluye en los 24 meses. Podría estar asociado tanto por un lado a la inflación inercial, pero sin embargo podemos ver que más está asociado al efecto traspaso del tipo de cambio, lo cual pues no es tan significativo, pero sí sigue presente, a diferencia de lo que algunos en la literatura oficial, como el Banco de México, dicen que no existe, ¿no? Ay, ¿cómo se hace? Ay. Bueno, ahora, siguiendo la metodología de los autores Calvo y Reinart, podemos ver que la función impulso-respuesta, cuando existe un choque del tipo de cambio sobre la función de las reservas internacionales, cuando hay un choque del tipo de cambio, debería ser nula en libre flotación. Sin embargo, no es así, lo cual es un indicativo de que sí existe una utilización de las reservas para controlar esta volatilidad del tipo de cambio cuando se llegan a presentar. Entonces vemos nuevamente que, bueno, a diferencia de la serie anterior, esta serie no regresa a su valor inicial en ningún momento, lo que tendría pues un resultado, podría concluirse que es un efecto estructural. Y bueno, aquí podemos ver, yo tuve que alargar la serie para ver hasta dónde llegaba, y hasta el 36º mes no regresaba el efecto, la serie a su valor inicial. Entonces, pues vemos que el choque, pues sí es un cambio estructural, lo cual va en contra de la teoría de que se utilizan las reservas cuando hay un choque específico del tipo de cambio. Ahora, la respuesta de la tasa de CETES nuevamente también se utiliza en la metodología de miedo a flotar, donde en primera instancia pues es la tasa de interés doméstica la que reacciona frente a una volatilidad del tipo de cambio. Esto tiene sustento teórico en el capítulo 2 de la investigación y en el capítulo 1 también, cuando se analiza la dinámica del mercado de activos.
El mercado de activos básicamente son los bonos domésticos que buscan ser mucho más atractivos que los bonos internacionales emitidos, por ejemplo, por la Fed cuando hay incrementos de la tasa de interés. Entonces, aquí en el cálculo de esta función impulso-respuesta, nuevamente vemos que hay una larga duración, no vemos presencia de ciclos, pero sí hay una tendencia nuevamente creciente a que no regrese a su valor inicial. Entonces, se puede concluir que la tasa de CETES también está utilizándose para controlar esta volatilidad del tipo de cambio, para apreciar los activos, apreciar el tipo de cambio y hacer mucho más atractivos los activos domésticos. Ay, perdón. La gráfica 4, pues nuevamente ahora pues vemos esta respuesta del Banco de México cuando hay un movimiento de la tasa de la Fed. Un movimiento de la tasa de la Fed, porque, bueno, en la teoría de la paridad descubierta de las tasas de interés, se supone que por la libre movilidad de capitales tienen que igualarse, pero México pues es una economía pequeña en el sentido de que no es fijadora de precios internacionales. ¿Y a qué me refiero con esto? México no es pequeña en el término de PIB, sino en términos de que no puede fijar la tasa de interés internacional. La tasa de interés de la Fed es un precio internacional que rige los mercados financieros globales. Entonces, cuando hay un movimiento de la tasa de la Fed, el Banco de México sigue esta regla, sigue este paso, es decir, que está totalmente vinculado o dependiente de la política que tiene la Fed. Entonces vemos que a pesar de todo esto, sí existe una tendencia para cerrar este diferencial entre la tasa doméstica y la de los bonos domésticos en la función impulso-respuesta. En este caso, pues se ve que a pesar de todo, pues hay larga duración porque son 10 ciclos y bueno, en la cuantificación es 10 ciclos ya se considera de larga duración. En el 9º mes, pues la serie regresa a su valor inicial, y sí se ven algunos ciclos, aunque no son muy marcados. Bueno, para concluir, se logra corroborar uno de los objetivos que rigen la investigación, que básicamente es comprobar qué grado de sensibilidad el Banco de México maneja para el control del tipo de cambio, y vemos que hay dos procesos, dos periodos muy importantes para la economía mexicana que tuvieron efectos fundamentales, que son la Gran Recesión y la crisis por la COVID, que tuvieron además, o sea, sí tuvieron una naturaleza muy diferente, pero tuvieron efectos financieros y económicos muy importantes. Y pues posteriormente se va a analizar los efectos inflacionarios que tenemos, que estamos experimentando actualmente. Y bueno, gracias a esto podemos corroborar que México pues mantiene el temor a flotar. De alguna forma, tampoco logra cubrir su estabilidad de precios a pesar de la credibilidad que se presenta. Esto por lo que ya había comentado en la capacidad de que se logre caer dentro de la banda de tolerancia de inflación 3% más menos 1%. Y bueno, a pesar de todo, pues podemos decir que sí es relevante que se analice el valor, el papel que tiene el tipo de cambio como un canal de transmisión en la economía mexicana. Y bueno, esto sería por ahora todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, le toca el turno al alumno lector, Ignacio Pereira. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo hice de nuevo la lectura en esta emisión de nuestro coloquio de Laura Lisset, y a mí me parece que hay un avance, perdónenme, creo que estoy haciendo ruido esto, un avance significativo en el proyecto de tesis. Lo he revisado, la verdad es que hay una serie de temas que me son ajenos, no soy un experto en el tema, ni mucho menos, y hay un montón de pruebas que se hacen, muchos modelos que se trabajan, y entonces eso, la verdad, a mí me llevó bastante tiempo irlo tratando, y lo que me parece muy significativo es que me parece que aterriza un tema que incluso en ese momento es sumamente coyuntural, que tiene que ver
con el tipo de cambio y la apreciación que incluso en este momento yo encuentro en la lectura del texto de nuestra compañera, que se pueden explicar desde lo que el trabajo que ella hace, los fenómenos que están sucediendo, ¿no? Lo cual me parece muy importante. Yo tenía, digamos, algunas dudas que ahorita, por ejemplo, ella hacía énfasis en cuanto a la dimensión de una economía, llamar una economía pequeña o mediana o grande, tenía que ver más bien no con su dimensión en cuanto al Producto Interno Bruto, sino más bien con la capacidad que tuviera de determinar precios, ¿no? O bueno, en este caso, el tipo de cambio. Y entonces esto me parece muy importante también a resaltar, porque yo me ponía a preguntar, pues si México es una economía pequeña, ¿qué pasa con Haití o qué pasa con economías más pequeñas, ¿no? Caen en esos escenarios que ella plantea en los casos que se plantean, eran una de las cosas que me salían a la duda, en cuanto a el formato y las formas de escribirlo. Yo creo que a lo mejor yo lo acabo de conocer, a lo mejor ella ya lo conoce, el código LaTeX. Yo creo que facilita mucho el escribir la cantidad de ecuaciones, de interpretaciones matemáticas que se ponen en el texto. Me parece que es un trabajo muy interesante, y yo creo que tal vez lo que podría hacer falta al ser descripciones, pues no sé si se puede decir más mundanas para los que pues no somos tan expertos en temas econométricos. Me parece que ese sería en el tema que le podría abonar. Y son los comentarios que tengo al respecto. Muchísimas gracias. Ahora le toca el turno a la lectora especializada, la doctora Carmen Ruiz. Su micrófono está apagado. Ya, gracias. Les agradezco la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Pues mis comentarios con respecto al avance de Laura, ¿no? Van, bueno, en primer lugar, pues me gustaría mencionar que la investigación doctoral ha evolucionado muy bien, ¿no? Se ha delimitado satisfactoriamente el planteamiento del problema, el objetivo de investigación, la hipótesis, lo cual pues se ve reflejado en el avance que está presentando en esta ocasión Laura, ¿no? Sí existen algunas, pues hay más bien algunos pocos detalles en cuanto a la redacción, pero no son, bueno, se pueden corregir muy rápidamente y no cambia en nada el sentido de la investigación. Entonces, bueno, mi comentario, que es un poco lo que decía Laura al principio, ¿no? Era en torno acerca de contextualizar un poco más el papel del tipo de cambio, ¿sí? Cuando Guillermo Calvo y Carmen Reinhardt propusieron la hipótesis de temor a flotar, pues ellos parten de que existen problemas de credibilidad en el régimen cambiario que tienen algunas economías, ¿no? Ellos sobre todo lo localizan en las economías emergentes, ¿sí? Y entonces ellos proponen pues este análisis de volatilidad que es el que está utilizando Laura, ¿no? Y establecen ciertos umbrales críticos para medir si existen estos problemas de credibilidad para evidenciarlos, ¿sí? Entonces, yo le comentaba a Laura que cuando ellos diseñaron esta hipótesis y establecieron los umbrales, ellos lo que hacen es comparar los regímenes monetarios que existían antes de los ataques especulativos que se presentaron al cierre del siglo pasado, y los compararon con los nuevos resultados, ¿no? De estos regímenes donde el tipo de cambio era flexible, ¿sí? Aquí era importante señalar que en esos regímenes anteriores, ¿no? Por así, para distinguirlos, ¿no? El tipo de cambio era el ancla nominal. Por lo tanto, el gobierno o el Banco Central tenía un compromiso con mantener fija esa variable, ¿sí? En el caso de las paridades fijas, pues, bueno, o sea, tenía que estar en ese nivel. En el caso de los regímenes intermedios, pues era mantenerlo dentro de ciertos parámetros, ¿sí? Pero limitar su volatilidad. Entonces, lo que hacen es, con esos datos, establecer
los umbrales y luego compararlos, ¿no? Se supone que actualmente en este régimen que tiene el Banco de México, que es el de blancos de inflación, el ancla nominal es otra variable, ¿sí? Que son las expectativas de inflación. Pero su objetivo del Banco Central, pues, es mantener la inflación, pues, alcanzar su meta del 3% o al menos que esté dentro de las bandas, ¿sí? Y entonces lo que hacen es que aunque el tipo de cambio ya no sea el ancla, queda como una especie de puerta entreabierta ahí, que es a través del traspaso, ¿sí? Entonces, como el gobierno quiere influir en las expectativas de los agentes económicos, ¿no? Para alcanzar su meta, y entonces el tipo de cambio a través del traspaso tiene un vínculo indirecto, pues esto como que en parte justifica la intervención en ciertos periodos del Banco Central para reducir, ¿no? O ajustar las expectativas cerca de la meta. Entonces, lo que se ha observado también, y varios autores lo señalan, es que el traspaso del tipo de cambio a precios también se reduce conforme la inflación se va reduciendo. Entonces, ahorita en la gráfica que mostraba, bueno, entonces que mostraba Laura, pues podíamos ver cómo el traspaso es muy bajo, ¿no? Si lo comparáramos con los primeros años, el traspaso era más alto. Entonces, lo que nosotros podemos observar es que el traspaso se ha reducido, ¿no? Se ha reducido mucho, pero no así la intervención, que es lo que queda evidenciado en los datos también que nos muestra Laura en la tesis, lo que nos mostró ahorita, ¿no? Que la intervención del Banco Central sigue siendo muy alta, ¿no? Y entonces incluso supera lo que se esperaría que sucediera solo en ciertos periodos, sino que continuamente se está interviniendo, que es lo que refleja precisamente que la falta de credibilidad del régimen cambiario sigue siendo vigente, ¿no? Entonces, yo lo que le comentaba a Laura era que valdría la pena, ¿no? Incluir como contexto para que se comprendiera un poco más esta parte del por qué esos umbrales, de por qué se toma esa interpretación, ¿no? Entonces, pues en eso giraría mi comentario, ¿no? Que estuviera por lo menos en una parte, ¿no? de esa sección, ¿no? Que se incluyera un poco más de este contexto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Felipe, ¿quiere hacer un comentario? Laura ya había presentado en el coloquio anterior un avance de este capítulo 3 sobre una modelación empírica relacionada con su objetivo. Y yo le había señalado 11 observaciones sobre pequeños errores y sobre detalles que faltaban en su análisis econométrico. Y ahora que presentó esta nueva versión ya más completa y corregida, me di cuenta que sí tomó en cuenta lo que le señalé anteriormente, sí hizo bien las correcciones, sí presenta ahora un modelo econométrico BEC correctamente calculado y con las pruebas estadísticas requeridas ya bien elaboradas, y en ese aspecto logró mejorar bastante y ahora ya tiene una buena modelación y resultados, sobre todo las curvas de impulso-respuesta se obtienen ahora, que ella presenta, ya son las adecuadas.
Solo quiero agregar que en las páginas 99 y 100 de su avance que entregó, vi dos pequeños detalles, pero no son errores estadísticos ni metodológicos, son simples detalles, dos detalles de redacción que son muy fáciles de corregir. En un caso, para aplicando la prueba de cointegración de Johansen, ella, revisando las estadísticas, concluye que se rechaza una hipótesis nula en esa prueba y pone su conclusión. Pero ahí fue yo pienso que un descuido, una falta de cuidado, y lo que debería de haber dicho correctamente es que no se rechaza la hipótesis nula en esa prueba y con el rango de 2. Entonces nada más hay que cambiar donde dice se rechaza, debe de poner no se rechaza. Y el otro pequeño detalle de redacción está en la siguiente hoja, en la número 100 de su avance, donde al principio, en la parte de arriba, ella dice que el modelo Beck que calculó y que finalmente se obtuvo correctamente en sus resultados, tiene 4 variables endógenas, pero revisando con cuidado tanto las matrices como el reporte, se aprecia claramente que no son 4 variables endógenas, sino 5 variables endógenas, que son las que aparecen en la columna de variables. Y hay una variable exógena, aunque eso es un detalle que no es necesario mencionar, pero nada más tiene que cambiar donde dice 4, tiene que poner 5, todo lo demás está bien. Entonces me parece que fue un buen avance y que, salvo lo que dijera su directora de tesis, la doctora Josefina León, me parece un buen avance y que está bien hecho y que yo aprobaría. Es todo. Muchísimas gracias. Estamos sobre el tiempo, pero no sé si la doctora Josefina quisiera hacer un comentario muy breve. Sí, buenas tardes a todos. En efecto, Laura, creo que has logrado hacer un avance importante, como ya lo comentó el doctor Felipe, y agradecer en los comentarios de la doctora María del Carmen y también del maestro Ignacio Adián. Pues sí, Laura, seguir trabajando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora Carmen y doctor Felipe y compañeros. Muchas gracias. Vamos a continuar.